Ok, continuamos entonces con la segunda parte y voy a iniciar también la... Ah, parece que está grabando, ¿no? No estoy seguro. Parece que sí, ¿no? Sí, está grabando ya. Sí, qué raro. Ok, entonces... Sí, estoy grabando. Sí, está grabando. Vale, impecable. Em, Esta parte es un poco más compleja, un poquito más peluzona, porque claro, la presión es el dato, eso significa que es a presión constante y no se conoce la temperatura. Lo que hicimos anteriormente resultó relativamente sencillo porque era llegar y evaluar la presión de vapor. Lo reemplazamos en esta ecuación, y una ecuación que aquí no sé por qué no aparece, pero corresponde a la... Ahí está, ahora sí apareció. Corresponde a la punto rocío, porque teníamos presión de vapor 1 y presión de vapor 2 evaluado a esa temperatura. Pero ahora la presión no es, perdón, la presión es el dato y la temperatura no es el dato. Entonces eso nos va a complicar bastante porque vamos a tener que darnos una temperatura y que a partir de esa, luego verificar el punto rocío burbuja con la presión que nos dan. Es más o menos el camino o los campos. Profesor, Sí, una consulta. eh, por ejemplo, usted los datos que tiene ahí, volviendo al ejercicio anterior, em, ¿cómo los puedo llevar yo a la calculadora? Perdone sí. la ignorancia. Oye, aquí, espérate, que parece que sufrí algún problema ahí de pérdida de datos porque aquí se supone que tenía información que ustedes la vieron, supongo, antes, pero ahora no. Al menos a mí no se me ve. No sé si ustedes la están viendo. Antes de responderle la pregunta, voy a No, dejar profe, no se ve. Voy a dejar de compartir y compartir nuevamente a ver si se arregla esta cuestión porque sería... Oh, desapareció. Es un sabotaje. Wow, qué raro. Ya, ya, mientras voy a responder la pregunta. Si me ayuda con... ¿Me puede repetir la pregunta nuevamente, por favor? ¿Cómo puedo llevar los datos, por ejemplo, de la ecuación donde dice exponencial a la calculadora? Porque lo estoy intentando y me parece que existe un error. Ah, ya. Lo primero que tiene que hacer es buscar en su calculadora qué parte dice ln. Esa es la clave. Busque en su calculadora donde dice ln de logaritmo natural. Entonces, Ok, ya. si lo encuentra, tiene que aplicar la función inversa y ahí deberíamos encontrarlo. Ah, ya. A ver, ya. Sí, ahí debería llegar al resultado. ¿Vale? Ok. Ok, Ya creo que logré arreglar la cosa. Ahí está, parece, ¿sí o no? ¿Se ve? Sí, profe. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Ok, ahora sí entonces partimos, no me cambio más porque si no me puede quedar la pelota acá. Tenemos entonces la siguiente situación. Estamos claros que esta nueva dinámica obedece a una presión constante y la temperatura no es dato. Eso significa entonces que ya no es tan trivial como el ejercicio anterior que era llegar y evaluar. Ahora hay que darse una temperatura. Y ese darse una temperatura significa que nosotros podamos determinar una temperatura de saturación, que en este caso sería una temperatura de ebullición, del más volátil, y tenemos que calcular también una temperatura de saturación del menos volátil. Y debiésemos entonces apuntar a darnos una temperatura que esté en este rango, que no esté sobre T2 ni bajo T1, sino que esté en este rango de T1 a T2. Entonces, el primer paso, según lo que ustedes ven ahí, es el cálculo TS, que eso significa temperatura de ebullición. Eso es, a través de una ecuación que vamos a ver. Luego que ya calculé esa temperatura, lo que sigue es determinar la temperatura estimada. Y la temperatura estimada está entre medio de estas dos. Esa es la temperatura estimada. ¿Y cómo se obtiene? Es un promedio ponderado, igual como el que ustedes calculan su nota, igual que el punto burbuja. Si se dieron cuenta, el punto burbuja es un promedio ponderado. Es la presión de vapor 1 por su composición, más la presión de vapor 2 por su composición. Y eso nos da la presión del punto burbuja.
Y el tema de los certámenes igual, 30% el primero, 30% el segundo, 40% el tercero, por decir algo. Exactamente sería la forma de calcular ahora esta temperatura promedio. Y esa temperatura estimada, la ecuación es la que está por ahí abajo, que vendría siendo la temperatura de saturación estimada, va a estar dada por la composición del primero, por la temperatura de saturación del primer componente, más la temperatura 2 por la composición del componente 2 presente en esa mezcla. Y eso nos da la temperatura estimada. Haciendo ese cálculo, ahora sí nosotros ya vamos a tener como dato la temperatura. Y ahí nos transformamos a lo que hicimos anteriormente. O sea, volvemos al ejercicio anterior y ahí simplemente lo que hay que hacer es evaluar a esa temperatura y calcular punto rocío, punto burbuja. Pero no termina ahí, porque lo que sigue ahora es que una vez que yo calculo punto de burbuja, tengo que comparar. Si punto burbuja es igual a la presión que me dieron, entonces estamos ok. Si la respuesta, eso es sí, si es no, hay que recalcular todo. Significa que tengo que darme otra temperatura hasta que el punto burbuja sea igual a la presión que me están dando, o a la presión que es dato. Y lo mismo tengo que hacer con el punto rocío. El punto rocío lo voy a verificar en la medida que sea igual a la presión que me están dando. ¿Con qué nivel de error? Acepto un nivel de error de 5%. O sea, que el error sea del orden de menos del 5% error. Eso significa que la diferencia del punto burbuja menos la presión partido por la presión, eso debiese ser menor al 5% como error propiamente tal. Y a partir de eso ya, si es que el error es menor al 5%, podemos decir que encontramos el punto rocío y el punto de burbuja. Entonces, de eso se trata lo que vamos a hacer ahora. Todo lo que acabo de señalar está resumido como en estas etapas. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa 5. La 5, por supuesto, que obedece a que se tenga que la presión de vapor, perdón, el punto de burbuja igual a la presión, ahí ya uno resume cuáles son los resultados. Pero si no, tengo que nuevamente volver a darme una temperatura. Ese vendría siendo como el circuito. Entonces aquí vamos a poner los componentes. Componente. ¿Se lee bien o debiese hacer un zoom? Creo que va bien, creo, no estoy seguro, pero vamos a ver. Vale. Se ve chiquitito. Lo vamos a aumentar entonces. Ahí sí. Ahí está un poco mejor, creo. Sí, mejor. Pues. Ahí sí. Ya, entonces, fíjense, hay un sistema binario de acetonitrilo. Entonces, ese va a ser el componente 1. Acetonitrilo. Acetonitrilo. Y tiene la componente A, la constante A, B y C. Y además tenemos una composición que va a depender de lo que estemos calculando, va a tomar la forma de X o la forma de Y. El dato es la presión, y la presión es igual a 70 kilopascal. Voy a poner acá la unidad de medida, 70 kilopascal. Esas son las unidades de este que está acá, 70 kilopascal. Ahí estamos. Por este lado, entonces, ya tenemos el acetonitrilo. Esta es la ecuación. Fíjense, otra forma de presentar la información. Aquí ya viene entregado. Este vale A, este vale B y este vale C. Se vendrían siendo los datos ya incorporados en el desarrollo del ejercicio. Entonces, sería cosa de incorporarlos. Y fíjense, aquí dice que la presión se mide en kilopascal y la temperatura se tiene que ingresar en grados Celsius. Entonces vamos a dejar también un datito aquí para la temperatura que vamos a tantear. Temperatura del tanteo se va a hacer
Y acá abajo vamos a calcular la temperatura estimada. La vamos a dejar también pendiente. Temperatura estimada, que sería otra temperatura. Y entonces, ahora sí comenzamos a poner las constantes. Las voy a ir copiando las que están arriba, si las van viendo, 14,2724. La constante B sería 2945,47. El C sería 224. Luego viene el componente 2, que sería nitrometano. Nitrometano. Y el nitrometano tiene 14,2043. 2972,64 y 209. Ahí estamos. Ese vendrían siendo los datos que estoy incorporando de la ecuación de Antoine. Y nos faltaría considerar la presión de vapor, que debería estar acá, presión de vapor, y que dijimos que iba a estar en kilopascal. Esa es la que hay que calcular. Y tenemos que calcularla en función de una temperatura. Pero lo primero, antes de avanzar, para no perder la perspectiva, lo primero que tenemos que hacer es calcular la temperatura de saturación. Entonces, para eso vamos a ponerla acá, temperatura de saturación, y la vamos a calcular en grados Celsius. La temperatura de saturación se obtiene de la ecuación de Antoine. O sea, teníamos que logaritmo natural de la presión es igual a A más P partido por T más C. Ese vendría siendo la ecuación de Antoine. Esa es la ecuación de Antoine. Y ahora lo que tenemos que hacer es despejar. Bueno, este es el logaritmo natural. Parece cualquier cosa, lo voy a dejar mejor anotado. Logaritmo natural de la presión es igual a A más B partido. No, este es menos. Esta que tenemos acá es menos B. De nuevo, logaritmo natural de la presión es igual a A menos B partido por T más C. Ahí sí. Ya, esa es la expresión. Tenemos que despejar temperatura. Entonces, habría que despejar este B, que si se dan cuenta, este B está negativo acá. Toda esta expresión está negativa. Lo más conveniente es llevarlo todo esto a la derecha. O sea, esto nos va a quedar al frente, nos va a quedar B partido por T más C. Ese lo pasé a la derecha. Y es igual, el A lo voy a dejar ahí mismo, A. Y el logaritmo natural, que está del lado izquierdo, que es este, lo voy a llevar hacia allá. Y como está positivo, pasa negativo. Entonces va a pasar negativo para acá. Menos logaritmo natural de la presión. Y como hay que despejar T más C, aquí vamos a intercambiar. O sea, lo que vamos a hacer es enviar el T más C al lugar que está el A menos logaritmo natural de P y el otro al otro lugar. Eso vamos a hacer. Entonces, aquí vamos a poner B, lo vamos a dejar tal cual, y en vez de poner T más C, vamos a poner A menos logaritmo natural de P. Y aquí pasa hacia arriba T más C. Y ahí ya tenemos despejado el T. No sé si se dan cuenta que como el T está acompañándole al C, está sumando el C, pasa hacia el otro lado negativo. Entonces nos va a quedar que la temperatura, pueden ver, temperatura va a ser igual a B partido por A menos logaritmo natural de P menos C. Ese vendría siendo el despeje que nosotros vamos a utilizar. Entonces, ese despeje creo que está por acá, en alguna parte. Aquí está. Ese despeje ya hecho está acá. Esa es la ecuación. Lo mismo que hicimos anteriormente, entonces B partido por A menos logaritmo natural de P menos C.
A esta ecuación le vamos a poner ecuación, como está en el libro, 5.22, la voy a ocupar igual como 5.22. 5.22. 5.22. Ahí está. Esa ecuación, la 5.22, es la que vamos a ocupar para calcular la temperatura de saturación acá. O sea, voy a poner la ecuación acá arriba. Creo que sí, después cambio eso. Sí, aquí voy a poner que voy a ocupar la ecuación 5.22. Esto lo voy a correr un poco más arriba para que no se confunda. Ahí sí. Ya. En esta entonces voy a ocupar la ecuación 5.22, que en este caso es esa. La temperatura de saturación es igual a B menos, perdón, B partido por A menos logaritmo natural de P menos C. Esa es la ecuación que vamos a ocupar. Entonces me pongo acá y sería, justo me quedo ahí a la vista, o sea, si se dan cuenta sería más B, que sería S más B, dividido por A, que en este caso sería S, menos logaritmo natural, pongo logaritmo natural, abro paréntesis, de la presión, y la presión está acá arriba, cierro paréntesis, voy aquí, logaritmo natural de P, tengo que agregar un nuevo paréntesis, ahí para cerrar, y le resto el C, que está acá, ahí estaría. Y ahí nos da 69,84 grados Celsius. Ese es el acetonitrilo. Y ahora tenemos que ver el nitrometano. Entonces, nuevamente sería V, que es esta, B, dividido por, abro paréntesis, A, que es ese, menos logaritmo natural de la presión que está acá arriba es 70, cierro paréntesis, porque ya voy ahí, y a eso le tengo que restar el C, menos el C que está acá. Y ahí estamos. Y sería 89.58. 89.58. ¿Cuál de los dos es más volátil? Nos damos cuenta que el más volátil es el acetonitrilo, porque hierve a 69, mientras que el otro recién a 89 comienza a ebullir. ¿Ok? Ya, hasta ahí vamos en la primera parte. O sea, logramos calcular la temperatura de saturación y encontrar el rango en el cual podemos tantear. Entonces, con esto logramos tener el rango. Y el rango dijimos que está entre el más volátil y el menos volátil. Este vendría siendo, perdón, ahí sí. Este vendría siendo el más volátil y el otro el menos volátil. Menos volátil. Menos volátil. Ahí estaríamos los dos. Estas dos situaciones hacen entonces que yo pueda tantear entre 69 y 89. Esas son las temperaturas o el rango por el cual yo puedo tantear. Rango de temperatura. Esta vendría siendo la T1 y esta vendría siendo la T2. Y voy a poner entonces rango de temperaturas a tantear. O sea, si yo quiero tantear, debiese buscar una temperatura entre 69 y 89, porque ahí está, entre ese rango, está la temperatura a la cual está ebulliendo o va a ebullir esta mezcla. Ahora, para acercarme más, porque esto que está acá, el paso 2, es simplemente una forma de acercarse en forma más certera al tanteo, busco una temperatura estimada. Entonces la temperatura estimada va a estar entre 69 y 89. ¿Y cómo la calculo? La calculo como un promedio ponderado. Y creo que esa también está acá. Aquí está esa expresión. Claro. Aquí lo borro esto. Además. Y ahora sí. Esta la voy a incorporar también acá al lado. Y la voy a anotar como aparece también en el libro, que no obedece
a una lógica de este ejercicio, 5.23. 5.23. O sea, corresponde a la ecuación número 23 del capítulo 5, eso significa el 5.23. Y entonces, aquí lo que tendría que hacer es calcular la temperatura estimada. Entonces, la temperatura estimada va a estar dada por, traduciendo en esa ecuación, primero voy a poner la traducción de la ecuación, mejor, para que después llegar y ocuparla. La temperatura estimada va a ser igual a la temperatura del acetonitrilo multiplicada por su composición más la temperatura del, ¿cuál era el otro? Metano, no sé cuánto, nitrometano, del nitrometano por su composición. Eso es. Entonces ahora sí podemos ocupar esa ecuación que ahí aparece, que es la 523, es la misma. Entonces, la temperatura estimada va a ser igual a la primera, multiplicada por su composición, que en este caso, en realidad la vamos a ocupar con las que aparecen en la tabla mejor. Esta, multiplicada por su composición, que es esa, que todavía no la ponemos, pero vamos a tener que incorporarla, más la temperatura 2, multiplicado por su composición que está acá. Y eso nos da la temperatura estimada. Nos dio 0 porque tenemos las composiciones sin completar, pero ahora las vamos a completar. Aquí dice que se pide calcular punto burbuja y rocío de una mezcla del 30% de acetonitrilo. Si es 30%, entonces debiese ser 0,3. Y si ese es 0,3, el otro necesariamente tiene que ser 0,7. 0,7, claro, tiene que ser 0,7 para cerrar en 100. Y ahora deberíamos calcular, ahí está la temperatura. Ahí está entonces la temperatura estimada que es 83,66 Celsius. Celsius porque estas temperaturas estaban en Celsius. Ahí ya tenemos paso 2, ok. Hasta el momento hemos avanzado en el cálculo de la temperatura de saturación que corresponde a esta y que la hicimos exclusivamente utilizando la ecuación de Antoine. Despejamos la ecuación de Antoine y obtuvimos la temperatura, el punto de ebullición de cada uno de los compuestos por sí solos, en estado puro. Ahora sacamos un promedio ponderado de cada uno de ellos. O sea, multipliqué la temperatura 1 por su composición, más la temperatura 2 por la composición del segundo componente. Y ahí ya obtuve la temperatura estimada. Vamos al punto 2. Hasta acá, ¿hay alguna duda o consulta? Que es bueno que salgan, sino para avanzar y no después quedar pegados en algo que podríamos haberlo resuelto antes. Parece que está claro. No, profe, está bien. Las dudas salen después, cuando estamos en conjunto. Pero mal que no hay certamen en esta cuestión. Ya, ok, dejémoslo ahí nomás. Entonces, avancemos. Sí, es importante cuando uno lo hace, ahí aparecen las dudas. Entonces, seguimos avanzando. Vamos a suponer de que hasta el momento vamos piano piano. Hicimos la ecuación 1, la ocupamos, y que vendría siendo 69 y 89. Ahora calculamos el promedio ponderado, que vendría siendo 83,66. Siempre es bueno reflexionar los resultados que uno obtiene. Fíjense que 83,66 como 84, ¿sí? 84 está fuera de rango, ¿o no? No, dice 89. Está dentro del rango, o sea, está entre 69 y 89. Si hubiese dado, por ejemplo, un 94, hay que pensar en algo, nos equivocamos porque estaría fuera de rango. O si nos da un 50 y algo, también. Pero 83, 84 está entre 90 y 70, así que estaría ok. Eso es un poco la reflexión que uno tiene que ir haciendo en la medida que va obteniendo datos y no llegar y calcular y quedarse con el número. Aquí ya estamos razonando y esto al menos tiene cierta lógica, está justo dentro del rango, así que estamos bien por ese lado. Seguimos con la dinámica. Aquí dice, bueno, ahora calcula entonces el punto de burbuja, porque si ya tiene la temperatura, estamos igual como cuando partimos en la clase en el bloque 1, con temperatura constante. Ahora ya estamos trabajando como si
estuviésemos con temperatura constante. Entonces ahora lo que hacemos es calcular la presión de vapor, y que se supone está en kilopascal. Y tenemos que seguir el mismo mecanismo, tenemos que seguir los mismos pasos que hicimos anteriormente. O sea, hay que calcular la temperatura, aquí está la temperatura estimada, perdón, ahí estaba, esa es. Aquí vamos a poner la temperatura tanteo. Yo me doy una temperatura para calcular punto de burbuja y punto rocío. Esta temperatura estimada es para asegurarnos de hacer un tanteo más rápido, más sencillo. Aquí yo debería restarle 1 o 2 grados y llegar a este cálculo. Vamos a partir con 82, sí. Le resté 1 nomás, 82. Entonces ahora lo que hago es ocupar esta para tantear. Esa la dejo ahí porque ya sé que debería estar en 84. Le resté 2, me queda en 82. Entonces aquí lo que hago es calcular la presión de vapor utilizando la expresión que está aquí. Esta es la que tenemos que ocupar. Claro. Esta ecuación, Profesor, ¿sí? una consulta. Usted ahí la presión la tiene en kilopascales, ¿no es cierto? Sí, Y por correcto. ese motivo, usted los ejercicios nos da, no sé, nos da en atmósfera o nos da en PSI. ¿Tenemos que trabajarlo en lo que nos dio usted en el ejercicio o se puede trabajar igual en los kilopascales que usted nos ha dado? Claro, aquí buena pregunta, porque como les decía anteriormente, la que mandata la unidad de medida siempre va a ser la ecuación de Antoine. Si la ecuación de Antoine viene en milímetros de mercurio y la presión, si le dicen, sabe que esto está a 2 atmósferas, ahí lo más fácil es llevar la atmósfera a milímetros de mercurio, porque cambiar estas unidades de medida acá adentro no es sencillo. Hay que hacer unos cálculos que están fuera de este análisis matemático. Entonces, lo más rápido y más trivial es, ¿sabe qué? Ok, cambiemos mejor la presión de afuera, que es más rápida. La atmósfera la paso a milímetros de mercurio y me alineo con lo que tenga la ecuación de Antoine. Si la ecuación de Antoine dice kilopascal, entonces dejo todo en kilopascal. Afuera, supongamos que, sí, afuera sería bueno, a lo mejor no 70, sino que tengo 14, a ver, 25 PSI. 25 PSI. Si se da cuenta, esto no conversa con esto porque aquí está en kilopascal y este está en PSI. Lo más conveniente es cambiar los 25 PSI a kilopascal, porque cambiar esto, insisto, ya harina otro costal. No tenemos los medios como para hacerlo. Se puede, pero es re complicado. Entonces, lo mejor es esto, cambiar las PSI a kilopascal. Y lo hago. Entonces, cuando ya cambié los PSI a kilopascal, ahí recién puedo comparar con lo que tengo en el otro lado. Para poder resolver estos ejercicios siempre tiene que haber una sintonía, una especie de lógica respecto a las unidades que estoy utilizando, una coherencia. Todo debe estar en Celsius o todo debe estar en Kelvin. ¿Quién indica cuál es la unidad de medida que debiera usarse? La ecuación de Antoine. Aquí la ecuación de Antoine le está diciendo, ¿sabe? Aquí temperatura, úsela en grados Celsius y la presión en kilopascal. Pero en el anterior, aquí fíjense, estaba en kilopascal y la temperatura estaba en Kelvin. Entonces aquí, bajo ningún caso va a ser buena idea trabajar con grados Fahrenheit porque esta ecuación trabaja con Kelvin. No puedo meterle ni Celsius, ni Fahrenheit, ni Rankine, Kelvin. Entonces, lo de afuera se adapta a la de Antoine. La que la lleva es la ecuación de Antoine. Entonces, lo que hago acá es llevar todo a grados Celsius o llevar todo a kilopascal. Esa sería como la respuesta, ¿vale? Ok. Ya, ahora lo que sí es calcular el punto de burbuja, dice acá, pero falta aquí algo, ¿ah? Porque para calcular el punto de burbuja primero tengo que calcular las presiones de vapor. Y la ecuación de vapor aquí le voy a incorporar entonces una ecuación que sería, si es 5.2, puedo incrementar ¿no está la 5.24 arriba? No, voy a poner 5.24 para tener cierta lógica con este 5.24. Entonces la ecuación 5.24 me permite calcular la presión de vapor. Ahora voy a partir entonces con esto. Dice ahí la exponencial. La exponencial de A, este es A, menos B, este es B, dividido por
abre paréntesis, T, recuerden que T es esa, la que voy a tantear, es una que puse afuera, no es la temperatura estimada, es la con la que voy a empezar a tantear, que la voy a ir cambiando, por eso voy a tantear, más C. Y ahí estaríamos, me falta un paréntesis más. Ahí estaría, 104, y algo pascal. Ahora tengo que hacer lo mismo con el componente de nitrometano. Entonces sería exponencial. Aquí estoy ocupando la ecuación 5.24, esta que está acá. Exponencial de A menos B dividido por, abre paréntesis, T, que vendría siendo la temperatura del tanteo, más C. Cierro. Ahí sí. Y ahí tenemos 54 kilopascal. Entonces, hasta ahí, esta la hicimos con la ecuación 5.24. Ok. Y, hasta ahí entonces tenemos calculadas ya las presiones de vapor. Lo que sigue ahora es calcular punto burbuja. Y para eso necesito la ecuación del punto burbuja, que vendría siendo esta. La voy a llevar también para allá. Copiar y la incorporo. Punto burbuja. El punto burbuja, en este caso, es PB aquí. PB, punto burbuja. ¿Qué ecuación tiene aquí? 5.19. Voy a respetar ese número, ¿eh? 5.19. A esa ecuación se está refiriendo. Entonces ahora calculo punto burbuja. Entonces voy a poner aquí de ecuación 5.19. Voy a calcular, voy a agrandar un poquito porque se está perdiendo esto. Ahí sí. Ahí creo que está mejor. Voy a calcular entonces con la ecuación 5.19 el punto burbuja. Recordando que ese punto burbuja tiene que ser igual a la presión del sistema, que es 70 kilopascal. Si me da un valor distinto, voy a tener que darme otra temperatura. Ese es más o menos el sentido de esto. Entonces voy a calcular presión de burbuja, o sea, punto burbuja. Dice acá, primero calcule, o sea, busque presión de vapor 1, que ya la calculamos, que está acá arriba, ahí ya la calculé. Multiplíquela por su composición, que es esa, más la presión de vapor 2, este es el promedio ponderado que les comentaba yo, por 0,7. Y ahí tendríamos 69,07, o sea, está bastante cercano al valor, pero vamos a ver si podemos a lo mejor mejorar ese valor. Veamos si es que se puede. Perdón, porque algo hice ahí. Listo. Ahí sí. No voy a dividir. ¿Dónde está? No la veo. Aquí está. Ahora sí. Voy a correr un poquito por acá. El valor que calculamos es 69, ¿sí? Y tenemos que llegar a 70. Y esta corresponde a la temperatura con la que estoy tanteando. Entonces, la temperatura, olvídense lo que está acá atrás. Ahí sí. Con esta yo tanteo. Entonces digo, bueno, quiero llegar a 70. Está en 69. Entonces me doy, por ejemplo, 81. Ahí me pasé porque pasé demasiado más abajo. Tengo que subir más. Decía entonces 82. Está en 69. 82.5. 82,5. Ahí están 70.23 y igual están como a 2, entonces 82,3 puede ser, 82,4. 82,4. Ahí está, o sea, no puede quedar mejor, sí. Quedó en 70, pero justito esta. Esta está muy buena, está bueno ese tanteo que hicimos. Y este vendría siendo entonces finalmente el punto burbuja. ¿Y cómo lo logré? Tanteando, me fui dando un valor en función de lo que medía la temperatura estimada, está en 83. No parto con esa porque sé que es una temperatura que está en el rango, pero no es. Entonces si estoy calculando punto burbuja, le resto grados. Aquí yo le resté 2, podría haberle restado 5. Podría sí o sí. Y a la otra también.
Pero aquí partí restándole 1 o 2 grados y luego simplemente afiné la puntería y llegué al punto burbuja con 70 kilopascal. ¿Hasta ahí alguna duda o consulta? ¿Duda o consulta? Ok, se entendió entonces el tanteo. El tanteo es darse un valor de temperatura que esté en el rango entre 69 y 89, en este caso entre 69 y 90. El valor que nos dimos fue 82,4. Un valor que logró que el punto burbuja sea igual a este 70 kilopascal que fue el dato de entrada. Eso es lo que estoy chequeando yo, comparando que este resultado sea lo más cercano posible, o si no igual, al que ahí aparece. ¿Qué error aceptable hay? 5% de error. Y esto es menos de un 5%, así que está muy bueno. Ahora, ya que hicimos el punto de burbuja, porque esto era solamente para calcular cálculo punto burbuja. Ahí estaría el cálculo punto burbuja. Ahora vamos con punto rocío. Cálculo punto de rocío. Cálculo punto rocío. La situación prácticamente es la misma porque hemos avanzado bastante. ¿Qué significa que avanzamos bastante? Porque ya encontramos el rango donde hay que tantear. Ya sabemos que la temperatura de burbuja está, el punto burbuja es 70, punto burbuja es 70 kilopascal. Y está entre, entonces aquí estos 69, estas son las temperaturas de saturación y tenemos el rango de temperatura más probable. Estos 70 se logran a 82,4 grados Celsius. O sea, logramos entonces tantear la temperatura y es 82,4. Esto significa que el rocío, si nos vamos acá, fíjense lo que teníamos, el resultado anterior, el rango estaba rocío 44, burbuja 68, pero esto en presiones. En temperatura tenemos 82 de punto de rocío, perdón, de burbuja. Entonces aquí, punto, la respuesta acá sería punto de burbuja es 82,4 Celsius. Nótese que en el ejercicio anterior, que a temperatura constante, el punto burbuja se entrega en términos de presión. Y a presión constante, el punto burbuja se entrega en términos de temperatura. Entonces aquí lo voy a dejar súper claro. El punto de burbuja es 68,83 kilopascal. Y en este otro caso, el punto de rocío es de, voy a ponerle 45 kilopascal. En este caso, como la presión es constante, el punto de burbuja está expresado en términos de temperatura. Por eso dice ahí el punto de burbuja es 82,4 grados Celsius. ¿A qué presión? A 70 kilopascal. A 70 kilopascal. Eso se cumple a 70 kilopascal. Ok, vamos entonces ahora a calcular punto de rocío. El punto rocío, la ecuación del punto rocío la tenemos también por acá, salvo que se haya borrado. Claro, se borró también. ¿Qué será esto? Que se elimina esto. Vamos a ver si funciona acá. Ahí está. Ahí está entonces la ecuación del punto de rocío. A esa ecuación del punto rocío no la tenemos acá, punto burbuja, no, solamente dejo esa. Entonces, si tenemos 522, 523, 524, pongámosle esta 525. Esta va a ser la ecuación 525. 5.25. Entonces, de ecuación 5.25 obtengo
el punto de rocío ahora, punto de rocío. Entendiendo que el punto rocío es la expresión que tenemos ahí en la 5.25. Entonces parto primero con número 1. Aquí un detalle. Esta es la temperatura del tanteo, ¿cierto? Entonces voy a poner también temperatura tanteo rocío. Sí, porque la de arriba es con la que tanteé la burbuja. Entonces la dejo anotada mejor ahí de burbuja. Y ahora voy a ocupar la misma, pero para hacer temperatura de rocío. Voy a darme 84. Sí, 84. Con esa voy a partir. Esto también está en Celsius. Ya, entonces ahora sí puedo volver a esta expresión que tengo acá. Tengo un problemita. Tengo un problemita porque tendría que nuevamente rehacer los cálculos de presión. Claro, voy a tener que rehacer. Con la ecuación, la misma ecuación, la ecuación 5.24, tendría que recalcular las presiones de vapor. Presión de vapor, porque ahora estamos calculando para otra temperatura. En este caso sería para el cálculo del punto rocío. Tengo que ocupar la misma ecuación, la 5.24, que es esta. Exponencial de A menos B partido por T más C. Esa es la que voy a ocupar. Entonces la voy a poner acá. Más la exponencial de A, que está por acá, A, menos B, dividido por, abre paréntesis, la temperatura, que ahora es 84, más C y doble paréntesis. Ahí estamos. Ahí tenemos 110. Y lo mismo tenemos que hacer acá. La exponencial de A, en este caso es A, menos B, dividido por más T. La T que está acá, 84. Ahí estamos. Ahora sí están recalculadas las presiones de vapor, pero a esta nueva temperatura de tanteo. Esa nueva temperatura que es con la que voy a partir 84. Voy a achicar un poquito para ver. Ahí sí. Ahora sí puedo calcular entonces el punto de rocío. Voy a dividir esto para que podamos ver mejor lo que estamos haciendo. Ahora sí. Voy a llevar esto hacia el lado y voy a dejar acá arriba la tablita para que tengamos a la vista las presiones de vapor, solamente para eso. Y acá voy a ponerme con... Ahí sí. Esta es la expresión, justo queda a la vista. Justo queda a la vista 1 partido por, no sé si la ven, pero 1 partido por I1 partido por presión de vapor 1 más I2 partido por P2. Eso tenemos que poner. Entonces, ahora ponemos el 1. Estoy ocupando esta ecuación, ¿eh? Estoy ahí. Recién puse el 1. Y luego tengo que dividir, abro paréntesis, o sea, voy acá. Ya hice el signo de división y ahora voy ahí. Dividido por. Y lo primero que incorporo es el I. En este caso el 0,3. Que ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo, considerando la situación en que está todo como vapor. Entonces, como está todo como vapor, lo que se conoce es la Y, que significa la fracción molar en el gas. Por eso pusimos I1. Dividido por la presión de vapor, que sería la última que recién calculamos, que sería esa. No la otra, porque esa era para el punto rocío, esta para el punto de, perdón, punto burbuja, este es para el punto de rocío. Ahora, ya avancé con el I1, ya lo copié, dividí por presión de vapor 2, y ahora viene el signo más. Entonces tengo que sumar. Y ahora avanzo con el I2. Y el I2 sería S, dividido por la presión de vapor 2, que sería esa de allá. O sea, que sería esta.
Lo que me falta ahora por agregar es el paréntesis para cerrar esto. Entonces ahora cierro paréntesis y voy con el signo igual. El resultado obtenido es 67 kilopascal. Entonces, eso lo tenemos que comparar con un 70, ¿sí? Si se recuerdan. Entonces, 67 no está cerca de 70. Entonces, hay que seguir tanteando. Entonces, el valor que tengo aquí, que lo vamos a hacer, vamos a cambiar este color para saber de qué estamos tanteando ahora para el punto de rocío, el verde. Habría que, ¿qué hacer? Esa es la pregunta, en realidad. ¿Qué habría que hacer? ¿Aumentar la temperatura o disminuir la temperatura? Para responder, hay que recordar que la presión es proporcional a la temperatura. ¿De dónde viene eso? De PV igual nRT. Y en la clase decíamos, oye, ¿cómo saco este símbolo de proporcionalidad poniendo el signo igual, poniendo la constante? Pero en este caso al revés. PV igual nRT, saco todo el resto de las cosas y quedo con que P es proporcional a T. Entonces, si quiero aumentar la presión, ¿qué debería hacer con la temperatura? ¿Estoy muteado o Debería disminuir. Ya. Aumentarla. Son Bueno, proporcionales, ¿no? ya. Tenemos dos versiones, pero claro, la proporcionalidad lo que indica justamente es que son directamente proporcional. Si yo subo, sube. Si yo bajo, baja. Inversamente proporcional significa que si yo subo, baja. Si yo bajo, sube. Es al revés. Entonces, en este caso, este símbolo está diciendo que son directamente proporcional. Lo que debería ocurrir es que si, por ejemplo, uno baja, esto bajó. Y si sigo bajando, por ejemplo, para que nos quede claro, está en 63, ahora bajo 80, bajo a 58. Esa es la proporcionalidad. Si yo bajo, va a bajar. Sigo bajando en 60 y bajo a 27. ¿Vale? Bueno, de hecho ya estoy fuera de rango, pero lo que quiero ir demostrando es el asunto de la proporcionalidad. La presión es proporcional a la temperatura. Entonces, para poder llegar a 70, tengo que empezar a subir. Y ahí ya voy en 58. Creo que estábamos en 84. 84. Ahí ya estamos en 67. Entonces sigo subiendo 88. Ahí me pasé. Ahí me pasé porque, bueno, de partida estoy dentro del rango. Recuerden que el rango está entre 70 y 89. 88 estoy cerca del tramo superior, pero no me he pasado. Es factible esa temperatura, no es, digamos, descartada porque no sea factible, es absolutamente factible. Entonces ahora lo que me queda es seguir bajando, bajo. Ya llego a 74, bajo a 86, me estoy acercando cada vez más, 85, ese ya está buena ya. Sí, yo creo que si le agrego una más, lo voy a echar de perder. 80.1, está como esta es mejor que la otra. Sí, ahí ya creo que está más que bien ahí. Entonces con esa nos vamos a quedar contentos respecto a ese tanteo, llegando a esa temperatura de rocío, perdón, de burbuja, que en este caso nos dio, por un lado, 80 y... ¿Cuánto nos dio? Y perdí. 82.4, que sería el burbuja, y 83,60. Ah, no, 85, perdón, ahí está. 85, que corresponde al punto de rocío. Son más o menos, serían los resultados globales. ¿Cómo lo hicimos? A través de la planilla de cálculo. La planilla de cálculo nos ayudó a obtener esos resultados. Y hasta ahí llega el ejercicio, pues no hay nada más que hacer acá porque ya hemos avanzado con todo lo necesario para obtener esa aproximación. Y ahí llegamos 70-70. Entonces, ¿qué habría que poner acá? En punto de rocío
es de 85 Celsius, 85 grados Celsius. Y ahí ya finalizamos el ejercicio. De eso se trata entonces, puntos de rocío, puntos de burbuja. Hasta ahí quedamos entonces. Respecto a la tarea, aquí yo voy a pegar una ayudita porque la tarea lo que busca es que ustedes aprendan a graficar cuál es la relación que hay entre lo que es la presión y la fracción. Aquí va a estar presión y ahí está el X. ¿Y cómo lo grafican? Utilizando las ecuaciones. ¿Cuáles ecuaciones? La presión del punto burbuja, por ejemplo, punto burbuja es igual a la presión de vapor 1 por X1 más la presión de vapor 2 por X2. Eso es. Entonces, ¿cómo dejo todo esto en función de X? Como esta es una mezcla binaria, lo que uno podría hacer es dejar todo en función de X1. Entonces me va a quedar presión del punto burbuja va a ser igual a la presión de vapor 1 multiplicado por X1 más presión de vapor 2 multiplicado por 1 menos X1. Con ese arreglo que hice ahí, ya me está quedando todo en función de X. Entonces lo que hago es entender que por este lado voy a tener X, por este lado voy a tener P. El X yo me lo doy. Por ejemplo, me doy un X igual 0, ¿vale? Me lo di arbitrariamente, ¿sí? Luego, si X igual 0, fíjense qué ocurre con la ecuación. Si el X igual 0, este que está acá, el que estoy apuntando, 0 por PB1, eso me da 0. Esto me estaría dando 0. Y por este otro lado tengo que 1 menos 0, 1. O sea que la presión, para ese caso particular, cuando el X igual 0, me va a dar PB2. ¿Vale? Entonces, ahí ya tendría la gráfica entre 0 y la presión de vapor 2. La presión de vapor 2 la calculan como lo hicimos recién. O sea, reemplazando con una temperatura, van a llegar a una presión de vapor que es constante. Luego nos podemos ir al otro extremo. Cuando el X es igual a 1, que sería el otro caso. X igual 1. Cuando el X igual 1, volvemos a este caso, aquí, X igual 1, esto ya no es 0, por supuesto, esto va a ser 1, nos va a quedar presión de vapor 1, presión de vapor 1. O sea, la presión, que es la presión del punto burbuja, y que para no confundir a lo mejor sea bueno considerar que esa PV es P, ¿sí? Por eso le puse P acá. Voy a sacar esta parte de ahí, es P. Es la presión, es la presión. Es la presión que está acá, en esta tablita. Por eso es que la tarea dice grafique P contra P versus X. ¿Cómo llego a eso? Por eso estoy explicando cómo se hace. Entonces, hasta ahí, cuando X igual 1, ya tengo que X1 equivale 1, multiplicado por presión de vapor 1, me queda presión de vapor 1. Sigo avanzando. Más la presión de vapor 2, multiplicado por 1 menos 1, esto es 0. ¿Sí o no? Entonces, para el caso en donde el X es igual a 1, el P para ese caso va a ser igual a presión de vapor 1. Entonces, lo que vamos a tener es que el X se va a mover entre 0 y 1, entre 0 y 1, y el P se va a mover desde la presión de vapor 1, del más pequeñito, a una presión de vapor 2. Nos va a dar una pendiente más o menos así. ¿Sí? Eso es más o menos lo que debería darles a ustedes. Y aquí ustedes se tienen que ir dando valores. Por ejemplo, de 0,05 en 0,05. Hasta, y aquí el que seguiría sería 0,1, después 0,15, hasta llegar a 1. ¿Dónde reemplazo? En la ecuación que tenemos acá, en esta ecuación. En esta ecuación. Perdón, en esta ecuación. Porque esta estaba en función de X. Entonces, la presión de vapor es dato.
X1, 0,05. Luego, más presión de vapor es dato. 1 menos 0,05 me da un valor y ahí pongo el valor que me da, que sería el primer valor dado. Siguiente, presión de vapor 1, la misma, no cambia. Multiplico por la nueva X, que ahora vale 0,1. Luego, más presión de vapor, que es dato. Y luego 1 menos 0,1 sería 0,9. 0,9 por presión de vapor 2. Multiplico todo eso, me da una nueva presión. Y así sucesivamente. Hasta llegar a obtener todos los valores. Y ahí tendrían entonces la gráfica P versus X. ¿Vale? Ese es uno de los ejercicios que está planteado para poder determinar cosas como, por ejemplo, cuál es la relación que existe en el equilibrio entre la composición de una mezcla versus la presión del sistema. Si está variando la presión, puedo saber inmediatamente cuál es la composición. Inmediatamente al lado, ustedes pueden graficar también el I. ¿Y el I cómo lo obtienen? Utilizando la ecuación presión de vapor 1 multiplicado por X1 es igual a P partido por I1. Entonces, como tienen presión de vapor 1, que en este caso sería dato, recuerden que es dato, está calculado, el X1, supongamos que estamos haciéndolo con esta, vamos a suponer que estamos haciendo con este. El X1 es 0,15. Listo. La presión, aquí está, que ya la calcularon ustedes con el sistema que les expliqué recién. Lo único que queda por despejar es el I1. Y ese I1 es el que ustedes van a poner ahí. Entonces van a tener, en realidad, debiesen hacer una tablita más ordenada que esta porque debería quedarles X, Y, P. Entonces, la ecuación X va a corresponder a una línea recta, el Y va a quedar una línea más o menos como una función cuadrática. Y el P ya les comenté cómo es. Eso es lo que en definitiva se pide en la tarea. Graficar P versus X. Eso es más o menos el esbozo. No sé si queda alguna duda o consulta respecto a la forma de poder hacer la gráfica. Parece que no. Ya, ok. Supongo que significa eso que no. Ya, por ahora entonces vamos a quedar hasta acá en esta clase para que puedan extenderse en este espacio, que les quedó un poquito más de tiempo libre. Profesor, ¿Sí? una consulta. De acuerdo a lo que estaba registrado para esta semana, el grupo 1 y 2, debiésemos de haber entregado el trabajo, ¿no es cierto? Pero en el aula salía que teníamos 7 días más. Ah, no, pues siempre es una semana, siempre es una semana. Seguramente hay un error desfasado del aula, pero siempre para todos los equipos es una semana. Ah, ya. Sí. Entonces, ya, eso quería aclarar, tenía dudas respecto a eso. Ya, qué bueno que lo aclara, porque si Profe. no habríamos tenido problemas. Sí. Disculpe, en el Excel donde salen, en el Excel que sale en el aula de la clase 7, ¿salen las tareas también o